el video. Y chicos, los que puedan, antes de seguir, si pueden encender sus cámaras, pues les agradecería. Bueno, entonces, hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 8 de Mateo. Así que les pido por favor que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 8. Y le voy a pedir especialmente eh, a Robinson. Todos busquen el capítulo número 8 de Mateo. Y Robinson, tú por favor me vas a ayudar buscando en el Evangelio de Juan, en el último capítulo y el último versículo del Evangelio de Juan. Le puedes dar lectura, que se el capítulo Ok, número ya estoy 21 de buscando. Juan, el verso número... Ya. El último capítulo y el último versículo, ¿verdad? Sí, exacto, Robinson. A ver. Sí, el capítulo 21, verso 25 del Evangelio de Juan. Ya. 21, 25. Ya. Y hay también Ya, otras léelo. muchas cosas que hizo Jesús. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Ya, ok. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ya. Gracias, Robinson. Bueno, como podemos leer, Juan termina escribiendo su evangelio acerca de que Jesús hizo muchas cosas. Y entre las muchas cosas que habla Juan, están los milagros. Y dentro de los milagros se manifiestan las sanidades. Y es precisamente el capítulo número 8 del Evangelio de Mateo que vamos a estar estudiando acerca sobre 3 sanidades que hizo Jesús. Entonces, para empezar, ¿cuál es la mejor forma de poder definir lo milagroso? Bueno, los filósofos y los teólogos han ofrecido varias descripciones. Por ejemplo, Agustín, un poeta, afirmaba que un milagro es todo lo que parece difícil o poco usual por encima de la esperanza y el poder de aquellos que se asombran. El filósofo escocés David Hume lo dijo con un poco de escepticismo: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza. Richard Swinburne de Oxford lo dijo de manera directa, llamando milagro a un suceso de una clase extraordinaria producida por un Dios de influencia religiosa. En lo particular, Lee Strobel, y comparto esta afinidad, él compartió una definición ofrecida por el fallecido Richard Purtill, que era un profesor emérito de filosofía en la Universidad de Western. Y él decía que un milagro es un suceso producido por el poder de Dios, que es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza, con el propósito de demostrar que Dios ha actuado en la historia. Para ilustrar un poco más la definición, Purtill acompaña su definición con un ejemplo de su vida personal. Trataba que le habían recetado tabletas de nitroglicerina para un problema del corazón. El farmacéutico le dijo algo que se le quedó en la mente. Si dos píldoras tomadas, si dos píldoras tomadas una después de la otra no alivia el dolor, tome una tercera, pero llame enseguida a la ambulancia. No había pasado mucho tiempo cuando se despertó con un dolor en el pecho. Tomó una píldora y después otra, pero ninguna de las
dos le hizo efecto. Tomó una tercera. Su esposa se ofreció a llevarlo en auto al hospital, pero él le pidió que llamara al 911. Ella lo hizo. Los paramédicos llegaron muy pronto y salvó la vida. Después que se recuperó, se le estalló un neumático en un viaje en un auto y tuvo un paro cardíaco mientras lo cambiaba. Cayó al suelo inconsciente, con la cabeza en la carretera. Dos autos que pasaban se detuvieron. Dio la casualidad que los dos sabían hacer resucitación cardiopulmonar. Uno de ellos llamó a los paramédicos y el corazón de Purtill volvió a palpitar y una vez más salvó su vida. Aunque afirmaba que él estaba agradecido con Dios por el resultado final de las cosas, Purtill insistió que no hubo nada en lo que sucedió que sugiera alguna causa no natural. La observación del farmacéutico, el entrenamiento de las personas que lo ayudaron y la tecnología médica son todas cosas que no parecen necesitar una explicación que no sea natural. Por consiguiente, no considera que la conservación de su vida haya sido milagrosa. Por otra parte, él como cristiano sí cree, como de costumbre, que Dios está escondiendo sus actos divinos ante la vista de todo el mundo, en medio del transcurso ordinario de los sucesos. Entonces, son estas cosas que nosotros quizás ocasionales que podríamos llamar milagros, pero que realmente no lo son. Entonces, ¿cómo podríamos quizás distinguir entre lo milagroso y lo natural? Bueno, hay algo extraordinario. Cuando se presenta un milagro, por lo general va acompañado con una matriz espiritual y es válido de manera o representado como un suceso independiente. Es decir, que no sucede, como ya lo había mencionado antes, de manera recurrente. Por eso se lo cataloga como un milagro y es usado entre muchas cosas para manifestar el poder de Dios. Por otra parte, los rabíes y Celso, un filósofo griego anticristiano, dice con claridad que Jesús era un obrador de milagros. Por supuesto, las fuentes no cristianas posteriores atribuían sus obras a la hechicería, es decir, los milagros de Jesús eran atribuidos a la hechicería. Pero aún así, reconocían que se había producido algo extraordinario. Además, Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió diciendo que Jesús era un hombre sabio que hizo cosas asombrosas. Timothy Keller decía: no hay nada ilógico en cuanto a los milagros si existe un Dios creador. Si existe un Dios lo suficientemente grande como para crear el universo con toda su complejidad y su grandeza, ¿por qué un simple milagro habría de ser una enorme exageración mental? Una vez introduciéndonos en el tema acerca sobre los milagros y reconocer de manera sincera de que si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto tenemos que dar por sentado que Jesús podía hacer milagro. De todo lo contrario, entonces creo yo en lo personal que la Biblia sería simplemente un cuento de fantasía si dejamos de un lado la parte milagrosa. Así que no podemos solo retribuir aquellos sucesos que podamos explicarlos de manera natural, sino también hay que incluir aquellos sucesos que son de manera sobrenatural. Entonces, vamos a empezar a leer el capítulo número 8 y le voy a pedir a Nicole. Nicole, si me ayudas leyendo, por favor, desde el verso número 1 hasta el verso número 4. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Sí, perfecto, Nicole. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, y no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Perfecto, Nicole. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, entonces vamos explicando qué era la lepra. Bueno, la lepra del relato bíblico no parece ser la lepra a la que actualmente se le llama así a esa enfermedad, sino que era un tipo de enfermedad
sino que era un tipo de enfermedad que encerraba varias infecciones de la piel. Esta era una enfermedad que empieza con un dolor en ciertas zonas del cuerpo. Luego sigue el entumecimiento de miembros. Pronto la piel pierde su color original en aquellos puntos. Comienza a engrosarse, a ponerse brillante y escamosa. Y bueno, es precisamente que le da atribución a lo que significa, porque la palabra lepra proviene del griego lepos o lipis, que traducida literalmente se traduce como escama. Esta enfermedad era considerada como una enfermedad inmunda, que excluía a las personas de la sociedad, de su familia e incluso de la religión. Y en la antigüedad se consideraba que esta enfermedad de lepra, cuando ya estaba en su estado más avanzado, o en sus estados graves, no tenía curación. Incluso una tradición de los rabinos decía que la lepra lo catalogaban como un castigo por el pecado. Y es por esto que aislaban a las personas como señal de arrepentimiento. Y bueno, como les decía, la lepra hacía reconocer a la persona como impura ceremonialmente. Y para nosotros poder examinar un poco más donde se hablaba acerca sobre la lepra y sus leyes, quiero que podamos leer el libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico, capítulo número 13. Capítulo número 13 del verso 1 al 5. El que lo tenga puede leerlo. Levítico 13 del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, al sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llega la lepra, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profundo que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y el 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Tipo cuarentena. Ya, gracias, Ariana. Eh, exacto, ajá, exacto, muy buena tu apreciación. Entonces, bueno, en este confinamiento, es decir, era aislada, era separada, para confirmar si realmente tenía un caso de lepra o bueno, era algo que se podía pasar de manera pasajera, o sea, no algo grave, por así decirlo. Eh, Considerando que la lepra, en su estado grave, podría ser quizás contagiosa, aunque había estado leyendo un poco y mencionaban que la lepra no era como una enfermedad extremadamente contagiosa, sino que se daba de manera muy eh, no tan recurrente, ya no era algo como que se esparcía en el ambiente ni nada, solo era algo que se podía transmitir en caso de que hubiera un contacto físico. Esa era una de las razones por la cual se podía transmitir esta enfermedad. Entonces, como bien estamos viendo, esta lepra producía aislamiento. Pero el propósito principal de este distanciamiento, según la perspectiva de este libro de Levítico, era remover lo impuro del posible contacto con los santos. Dominante era religioso, ser sacados de la sociedad. Me dice que me quedé. ¿Por dónde me quedé? Ahí mismo, pero si puedes cambia de red, no. Ya, espérame un ratito, porque es que... Ya, bueno, entonces, como les iba explicando, uno de los propósitos como tal de este aislamiento, a pesar de que tenía consecuencias positivas en la salud pública, porque estas personas eran aisladas para prevenir una propagación,
en sí uno de los factores determinantes era dar ese concepto de separación, de lo puro tenía que estar separado, apartado para Dios, y lo impuro tenía que estar fuera, ¿no? Tenía que estar lejos de lo puro. Entonces, en ese mismo capítulo, voy a pedirle a Harold que lea en Levítico 13, que lea versículo 45 y 46, del mismo capítulo 13 de Levítico. El 13, Ese mismo capítulo 13 de Levítico, solo lee el verso número 45 y 46. del 45 al 46 ya. Sí. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure. La enfermedad es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Gracias, Harold. Entonces, bueno, como vemos, prácticamente la lepra te llevaba a una desintegración social y estos tenían que vivir fuera del campamento. Entonces, bueno, ya teniendo en claro que cómo era vista la lepra, cuál era la ley según la lepra, ahora vamos a ver una perspectiva de un leproso. Y para eso quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, del verso 3 al verso 4. Segunda de Reyes, capítulo 7, del verso 3 al 4. Y el que lo tenga lo puede leer. Amén. Ya, dale, Kevin. Ese día cuando hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos y no nos matan. De todos, de todos modos moriremos. Ya, Sí, hasta el verso hasta el 4. 4 o hasta el 5. No, solo hasta el 4. Ahí está. Ya, está bien. Ya, Ajá. muchísimas gracias, Kevin. Bueno, entonces aquí tenemos una perspectiva ahora de prácticamente la narración de un suceso no en especial de 4 leprosos. Al parecer, bueno, Israel estaba en un tiempo de crisis con respecto a los alimentos. Y entonces, como ustedes ven ahí, estos leprosos estaban habitando fuera de Jerusalén, porque ya la lepra en ellos ya era un caso confirmado. Entonces ellos estaban habitando fuera. Y si ellos decían, bueno, y si entramos quizá a Jerusalén, yo me supongo que quizás se expresaban escabullir, no sé, para poder tomar alimento. Dice, pero igual vamos a morir si entramos ahí. Entonces, mejor vamos al campamento de los sirios, a pesar de que los sirios eran enemigos de los israelitas. Y ellos decían, bueno, y si los sirios están ahí, pues, y nos matan, pues, no pasa nada, ¿no? Igual vamos a morir. Y este igual vamos a morir no es como un pensamiento filosófico que uno diga, ah, bueno, algún día vamos a morir en la vida, ¿no? No, no, o sea, era un hecho real. O sea, para ellos estar ahí fuera, aislado totalmente, era producto de que igual iban a morir, no una muerte lejana, sino una muerte cercana. Es como, por ejemplo, si, qué sé yo, algunos de ustedes les diagnosticaran una enfermedad severa y que les digan, bueno, tú tienes cierto tiempo de vida. Entonces, para ellos era prácticamente así. Era entender que ellos estaban próximos a morir. Entonces, para ellos les daba igual si los mataban los sirios o si morían de hambre. Para ellos era igual. Entonces, una vez que nosotros ya podemos entender qué era la lepra, qué decía la ley acerca sobre la lepra y cómo era, o cómo era una perspectiva dentro de un leproso, entonces regresemos ahora sí a capítulo número 8 de Mateo. Y nos quedamos ahí. Entonces,
Y una vez entendido nosotros este contexto, es que podemos darle un mayor realce a este suceso que está escrito aquí. Porque si bien Juan, como ustedes pudimos leer al principio, eh, esta Adriana. Bueno, como vemos Juan, como dice a la última parte de su evangelio, hubieron tantos sucesos, tantas cosas que Jesús hizo, que ni aún de manera, yo lo pienso, lo traduzco como una manera poética, ni aún todos los libros alcanzarían para escribir todo lo que hizo. Entonces significa que cada suceso que está escrito, cada sanación, cada acontecimiento tiene un significado especial. Y eh, no es todo lo contrario con este suceso que se narra aquí del leproso. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿qué es lo que pasa lo primero? Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta palabra postrarse, creo que en otras traducciones, si aquí alguien tiene otra traducción, seguramente se traduce como se arrodilló. ¿Ya? Se arrodilló. Y a lo que uno se arrodilla, pues obviamente es una expresión de humillación. Entonces esta persona se humilla, se arrodilla y le dice, de forma ya quizás como última opción, bueno Señor, si tú quieres, solo si tú quieres, puedes sanarme. A lo cual Jesús responde, dice, y le tocó diciendo, y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, y se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Hay una palabra aquí que llamó mi atención y es la palabra tocar. Esta palabra tocar proviene del griego haptomai, que puede significar tocar o puede significar apegarse a sí mismo. Es decir, nosotros podríamos llegar a pensar que Jesús no solo tocó, sino que también lo abrazó, se lo pegó a sí mismo. Hacer aquello en ese contexto es toda una locura. Es como si hoy en día, con esta pandemia, uno va a una persona que sepa que está contagiada de coronavirus y esa persona te estornude o te tosa en la cara. O sea, tú sabes que indiscutiblemente tú vas a ser contaminado por el coronavirus, ¿no? Y hay algo incluso mucho más interesante que estaba leyendo acerca sobre la lepra. Dice que la lepra es una de las enfermedades que uno puede distinguirlas con los sentidos. Uno puede distinguirla con la vista, uno puede distinguirla a través del olfato y uno puede distinguirla a través del sonido. ¿Por qué razón? Porque se mencionaba que la lepra producía, obviamente, erupciones en la piel, y la piel se emblanquecía, y producto de que ellos eran aislados, sacados de la sociedad, obviamente la higiene de ellos no era buena. Por lo tanto, su cuerpo comenzaba a producir un mal olor. Y no obstante eso, en los casos ya más avanzados se producían ciertas erupciones dentro de la faringe. Y esto, por ende, pues hacía que la voz del leproso se engruesara, cambiara. Entonces nosotros vemos acá, eh, tomando en cuenta estas descripciones sobre la lepra, era algo innegable pensar que este leproso, valga la redundancia, no tenía lepra. O sea, era algo evidente. Si una persona decía, se la catalogaba como leproso, era evidente, porque podrías palparlo, tanto con la vista, con el olfato y con el oído. Entonces, con los tres sentidos se podría apreciar de que la persona tenía lepra. Y entonces vemos que, todas estas características, mis queridos jóvenes, a mí me asombraron porque decir, cuando uno se figura a una persona así, de que huela mal, solo cuando uno va en el bus incluso y uno siente un mal olor, uno le causa repulsión, uno se quiere como que alejar, uno no sabía cómo llegar rápido a la parada para bajarse del bus. O sea, es algo terrible, uno se siente mal. Uno hasta le quiere comprar un desodorante, no sé. Pero entonces no solo pensar eso, ¿no? De que no solo era por el olfato, sino que se veía desagradable y se escuchaba desagradable. Pero Jesús, nada de eso le importó. Él fue, este leproso va a Jesús con fe de que quizás él podía hacerlo, él podía sanarlo, y él se arrodilla, el leproso se arrodilla. Y seguramente si Jesús lo abrazó, si se toma esta traducción de apegarse a uno mismo, significa que Jesús se arrodilló con él y lo abrazó, se lo pegó a sí mismo. Y por lo tanto su lepra fue sanada. Se menciona también que este caso da reflexión o da referencia de que Jesús toma nuestras enfermedades, de que Jesús, eh, no tanto nuestras enfermedades de manera físicas, sino la peor de las enfermedades que es la espiritual. La lepra, el resultado de la lepra era un aislamiento total, y el resultado del pecado es un aislamiento total contra Dios.
El pecado nos impide acercarnos a Dios. Y esta es una de las enseñanzas que podemos tomar solo de esta sanación de Jesús. Es lo que el pecado hace, amados. Nos separa de Dios, nos imposibilita. Y bueno, fue la fe lo que le permitió a este leproso ser sanado. Entonces es la fe lo que nos permite a nosotros ser sanados y ser salvos. En el versículo número 4 de este fragmento de capítulo 8 de Mateo, verso 4, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, esta era una práctica también ceremonial que se daba en Israel. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Levítico capítulo 14, nosotros habíamos leído el capítulo número 13, pero cuando avanzamos en el capítulo número 14 de Levítico, versículo 1 y 2 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Entonces, esta petición de Jesús es interesante, pues es una representación al cumplimiento de la ley. Es decir, Jesús no motiva a la abolición de la ley, como era quizás creído o quizás se pueda llegar a escuchar incluso, sino que todo lo contrario, es movido al cumplimiento de la misma. Porque obviamente ellos estaban viviendo bajo la ley. Entonces, él no era un revolucionario que incentivaba a que vivieran en contra de lo que Dios había establecido. No, para nada. Era alguien que estaba viniendo a cumplir la ley. De que los fariseos hayan malinterpretado la ley, pues bueno, eso ya es otro asunto. Y es por eso que como este leproso fue sanado, pues obviamente inmediatamente tenía que ir hacia el sacerdote, presentarse con él y para ser reintegrado a la sociedad. Se presume que quizás uno de los temores, no se puede decir temores, sino una de los comentarios era que decía que Jesús no lo mandó a que lo divulgue, porque si se llegaba a escuchar, si los fariseos, con el odio que sentían hacia Jesús, si se llegaba a escuchar de que Jesús lo sanó, pues obviamente quizás no lo iban a reintegrar por la sociedad. Hay algunos que asumen que quizás lo hizo incluso con el mismo cuidado para que el leproso sea nuevamente reinsertado a la sociedad. O sea, para que no sea eh, causa de esa discrepancia, ¿no?, entre Jesús y los fariseos, ¿no? Entonces, eso para dejar claro. Entonces, vamos con el siguiente suceso de sanación, que es desde el verso número 5 hasta el verso número 13. Y le voy a pedir a Daniela Choes, que lo pueda leer, por favor. Del verso 5 Hasta el verso número 13, por favor. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, se te ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias, Daniela. Bueno, el favor de Jesús se deja ver con mayor claridad en este suceso. Sabemos que el leproso fue el que se le acercó a Jesús. Este estaba posibilitado de caminar. Sin embargo, este suceso es diferente, ya que la persona que iba a ser sanada estaba imposibilitada, es decir, no pudo acercarse a Jesús. Y como dato también interesante, el centurión
este centurión y su criado no pertenecen al pueblo judío, pertenecen al mundo gentil. Eh, y hay algo que resaltar porque acordémonos de que los judíos, incluso cuando nosotros tuvimos aquella charla la semana pasada, mencionaban que los judíos no se extienden porque sencillamente para ellos son el pueblo consagrado, ¿no? Que Dios consagró, el pueblo que Dios consagró para él. Entonces ellos, de alguna manera, son un poquito más rigurosos o no aceptan nuevos miembros. Eso incluso lo compartieron la semana pasada, que no me recuerdo quién fue que compartió, pero hablaron acerca sobre la religión del judaísmo. Entonces, Víctor, parece que se te activó el micrófono. Ya sabes si lo... Ya, gracias, Víctor. Bueno, entonces, para los judíos era algo cerrado. Incluso, miren, es interesante porque Pedro, en el libro de Hechos, hay un suceso, Dios tuvo que trabajar con la mente de Pedro, porque para Pedro, seguía pensando, a pesar de todas las cosas que él vivió con Jesús, él seguía como mentalizado de que la salvación era solo para los judíos. E incluso cuando vemos unos sucesos en el libro de Hechos, hay una exclamación en el capítulo número 10, creo que del verso 28, no recuerdo muy bien qué verso, pero que Pedro dice, ahora me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Y recordemos que Pedro era un judío. Entonces, es interesante esta sanación porque se da a alguien que no es judío. Y podemos tomar como enseñanza de que ya a partir de estos acontecimientos, eh, el reino de Dios no era solo para los judíos, sino para aquellos gentiles eh, que se dieran cuenta o que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, bueno, para explicar un poco más, la palabra centurión hace referencia a un hombre que comandaba una centuria. Se decía que una centuria aproximadamente, hay unos que tienen un poquito de discrepancia entre los datos, porque hay unos que mencionan que la centuria era equivalente a 100 hombres, hay otros que dicen que no eran a 100 hombres, sino que eran de entre 60 a 80 hombres. Pero bueno, lo que yo pude analizar es que todos parten, que el grupo es mayor a 50 hombres, independientemente hasta dónde sea el límite, pero de que sí seguro era mayor a 50 hombres. Y estos centuriones tenían una, una función especial en el cuerpo romano, pues estos eran los que estaban encargados de la disciplina. Y como ustedes saben, la disciplina es algo muy necesario. Incluso cuando nosotros vemos el ejército, una de las cosas que uno rápidamente se le viene a la mente, ok, disciplina. Cuando un muchacho se porta mal o está en... Creo que había incluso leído que se iba a implementar de que las personas que estén en drogas o en cosas así iban a ser mandadas al ejército. Porque uno rápidamente se le viene a disciplina. Entonces, esta es una de las cosas que estaba a cargo los centuriones de la disciplina. Por eso eran considerados como agentes importantes dentro del ejército romano. Y algo que llama aún mucho más la atención de esta historia es la preocupación del centurión por su siervo. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes podrían preguntarse. Porque, bueno, sencillamente esto no es algo normal dentro de los romanos. El preocuparse por un siervo, tenemos que primero detallar qué significaba siervo, cuáles eran los beneficios o los desbeneficios de un siervo. Y bueno, mira, Aristóteles escribe lo siguiente, hablando de las amistades que son posibles en la vida, él escribe, dice, no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, lo mismo como una herramienta es un esclavo inanimado. Por otra parte, Gallo, el experto legal romano, mencionaba, establece en sus constituciones, podemos advertir que se acepta universalmente que el amo tiene poder de vida o muerte sobre el esclavo. Entonces, el esclavo era simplemente una herramienta, no hay que decirlo de otra manera. El esclavo para los romanos, o de forma general, era simplemente una herramienta, no era considerado como otra cosa más que eso. Entonces cautiva el hecho de que este centurión se haya preocupado por su siervo. Y aquí incluso podemos sacar otra enseñanza más. Aquellos que tienen quizás algún negocio, quizás que tienen poder sobre otras personas, el hecho de que a pesar de que para este centurión se había memorizado, se le había inculcado de que esos siervos no tenían
beneficio, eran considerados como objetos. Ni siquiera yo puedo imaginarlo, siquiera cómo será para ellos pensarlo, ¿no? Porque nosotros no hemos crecido en un contexto así, ¿no? Para nosotros todas las personas son importantes. Pero eso es lo que eso es lo interesante, que este centurión tenía otra cosa diferente. Y quizás fue una de las cosas que a Jesús le llamó la atención. Eh, a ver, entonces, bueno, aclarando esto, ¿no? Acerca sobre el centurión, el esclavo, hay que preguntarnos cómo fue que el centurión pudo saber de Jesús. Y bueno, ya este suceso se narra también en en el Evangelio de Lucas. Y en el verso número 3 del capítulo número 7 de Lucas, se menciona, ya Lucas especifica un poco más, y dice que el centurión busca a Jesús porque él había oído de Jesús. Probablemente se había ya dispersado, se estaba propagando la fama de esa nación que hacía Jesús con las otras demás personas, ¿no? Y eso fue que él va a esa petición explícita de su siervo a Jesús. A lo cual Jesús responde, yo iré y le sanaré. Otra cosa importante aquí vemos es que Jesús no veía lo externo como los fariseos. Él siempre vio el corazón lleno de fe. El centurión estaba consciente de su situación religiosa. Por eso él dice, yo no soy digno de que entres bajo mi lecho. Él entendía la tradición judía. eh, y es por lo tanto que, bueno, él menciona acerca de esta expresión, ¿no? Incluso cuando vemos también otra parte del libro de Hechos, capítulo 21-28, dice, acerca de cuando Pablo fue acusado bajo tradición judía, se dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. Entonces vemos que el centurión también tenía en claro cuáles eran las divisiones religiosas que había entre los judíos y ellos. Y es por eso que le dice, bueno, no soy digno de que entres a mi lecho, solo envía tu palabra. Porque así como él estaba a cargo de hombres y le solo decía a uno de ellos, ve, y él iba, entonces así mismo, si él tenía poder o potestad, él podía hacer lo mismo, ¿no? Y esto es lo que produce una gran admiración en Jesús. Eh, y vemos una vez más que la fe es el móvil para el actuar de Jesús. Hay una frase que que me llama mucho la atención, que la escribió Nancy Gautier, que decía, la fe no se mide por nuestra capacidad de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Se mide por nuestra disposición a someternos a lo que Él quiere. Y eso es particularmente lo que hemos visto en estos dos casos. Primero, que el leproso le dice, Señor, si tú quieres. Y aquí nuevamente el centurión vemos que dice, bueno, si tú quieres, no, manda tu palabra y así será hecho. Entonces, una vez más, la fe es el móvil para actuar de Jesús. Y este asombro este asombro llegó a tal punto que Jesús dice que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Es decir, que ni aún el pueblo donde él venía se había topado con alguien que tuviese esa fe del centurión, teniendo en cuenta que éste solamente había escuchado de las cosas que estaba haciendo Jesús. No había presenciado seguramente nada, pero le bastó con solo escuchar sus milagros para creer en él. El centurión no solo manifiesta su fe, sino también la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Este es el principio de la manifestación del reino de Dios hacia los gentiles, donde Jesús proclama que vendrían muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto parece ser un desafío muy fuerte para para los judíos. Eh, los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Es una de las cosas que pronuncia aquí. Entonces, la incredulidad, eso significaba que la incredulidad cerraba la puerta a muchos en el tiempo de Jesús. Por eso nosotros también somos llamados a vivir en este reino por fe en Jesucristo, ya que la incredulidad atenta con la divinidad y el poder de Jesús. Quienes no responden con fe al Señor están excluidos de este reino. Y la expresión, el lloro y el crujir de dientes pone de manifiesto la eterna agonía de quienes decidan pasar la eternidad lejos de Jesús. Vamos con el último suceso. Bueno, hasta aquí no hay alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta o alguna acotación incluso? Michael. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé si dejarla para el final.
es más que todo con lo que, bueno, tú ahorita mencionaste que este suceso también se relata en Lucas, ¿no? Sí, Y bueno, estaba viendo que en la manera que lo relata es muy diferente a la que se la relata en Mateo. ya Y sí, sí. dice en Mateo que vino él el centurión directamente, pero en Lucas dice que Sí. envió, primero dice que mandó a un anciano, parece, y Ajá, luego dice dice que que mandó a un mandó, anciano. y luego mandó, no sé por qué dice, Claro, y luego dice cuando ya Jesús venía, él sale al encuentro, el centurión sale al encuentro para hablar con Jesús. ajá, Sí, ya exacto. Y bueno, esa es una pregunta muy buena que haces tú, Michael, porque bueno, hay que tener siempre en cuenta cuando Kenia dio la introducción incluso de los evangelios, dicen que los evangelios son narraciones de perspectivas diferentes. No quiere decir por esto que los evangelios eh, tengan discrepancia o tengan errores. No, 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 para nada. Son narraciones diferentes. El hecho de que en Lucas se narre de una manera diferente no quiere decir que el suceso no se haya dado. Por ejemplo, estaba leyendo que en Mateo, cuando habla acerca sobre los azotes de Jesús, dice que Pilato lo azotó. Pero realmente Pilato no lo azotó a Jesús. Pero se va a la expresión de que era una función o un mandato que había establecido Pilato. Entonces lo mismo sucede aquí con Lucas. Lucas, bueno, es un poquito más específico y dice que realmente el centurión mandó a los ancianos. Y Mateo dice que el centurión habló con Jesús, ¿no? Bueno, como te digo, puede ser una de esas, puede darse a entender y quizás Mateo solo lo relaciona de que el mensaje enviado por los ancianos, pues es como que si estuviera hablando con el mismo centurión, porque era un mensaje que él estaba enviando. Entonces, podríamos pensar de que simplemente Mateo hace su reducción en la narración porque quizás no consideró importante anotarlo y solo puso que era parte del centurión, ¿no? Y a Mateo lo narra un poquito más explícito. Incluso Lucas, como yo le mencioné, narra de cómo el centurión busca a Jesús y es porque él había oído. Cuando en Mateo no narra eso, solo dice que se tuvieron un encuentro, ¿no?, entre ellos. Entonces aquí vemos incluso la importancia de tener varias narraciones de esos sucesos, ¿no?, que podemos llegar a complementarlos. Pero no es que necesariamente haya una discrepancia, ¿no? Habría que estudiar un poco más a fondo, sí, pero no necesariamente hay una discrepancia. El mensaje y la forma no cambian, que es lo importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Hasta el momento lo que se ha hablado, sino para continuar con el último suceso. No, parece que no, ¿no? Ya, entonces sigamos. Le voy a pedir a alguien que tenga la cámara apagada, eh, Mari Zambrano. Ah, ahora y rapidito la aprendió y Ariana, ¿no? Ahora, pero igual, ya más tardecito las hago participar. Mari, ¿sí estás ahí? Mari Zambrano. Sí, sí. Ya, Mari, por favor, ayúdame leyendo el capítulo número 8 de Mateo, verso 14 hasta el 17. ¿Puedes repetir, por favor? Ok, sí. Capítulo 8, del verso número 14 hasta el 17. Ok. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mari. Bueno, esta es una historia que se narra en los tres evangelios. En el evangelio de Mateo, de Mateo, Marcos y Lucas. En tres evangelios se narra esta historia. Y citan este hecho de curación. Bueno, Jesús visitó el hogar de Pedro y se halló que la suegra de este, que aunque no se dice el nombre, estaba postrada en una cama por fiebre. Según William Barclay, había tres clases de fiebres que eran corrientes en Palestina. Estaban las fiebres que se llamaban de Malta y que se caracterizaban por debilidad, anemia y agotamiento, y que duraban meses,
y a menudo acababan en muerte. Estaba también las que se llamaban una fiebre intermitente, que muy bien puede haber sido las fiebres tifoides. Tifoides, ajá. Y sobre todo estaba la malaria, que en las regiones en que el río Jordán entraba en el mar de Galilea y salía a él, había terrenos pantanosos. Entonces dice que allí se criaban y multiplicaban los mosquitos de la malaria. Y tanto en Capernaum como en Tiberíades eran lugares donde la malaria era muy corriente. Entonces quizás se puede, aunque no se especifica qué tipo de fiebre, creo que en Lucas dice era una fiebre muy grave, creo que menciona Lucas, no recuerdo muy bien, pero no se especifica, no hay más especificaciones sobre esta patología, ¿no? Nomás dice fiebre. Pero según estos análisis, bueno, catalogan que quizás pudo haber sido una fiebre de malaria, así que esto no podría yo asegurarle. Lo que sí se menciona es que era una fiebre muy alta. Entonces dice que la primera fiebre era la fiebre de Malta, Malta. Ya. Bueno, entonces dice que Jesús solo la tocó y la fiebre desapareció. Este fue otro milagro con una muestra de su amor y su poder al sanar instantáneamente. Junto a este acto milagroso, y siendo ya de noche, venían a Jesús muchos endemoniados, los cuales fueron liberados con la palabra de autoridad que salía de su boca. Endemoniados indica a una persona bajo el control de un demonio. Dichas posiciones controlaban por completo la vida de una persona, causándoles graves problemas en su estado físico, que ha demostrado que ahora que no serán más los demonios quienes tendrán el control de estas vidas, sino Jesús, el verdadero dueño y poseedor de toda la vida entera. Y el pasaje agrega, y sanó todos los enfermos. Por cierto, todos estos acontecimientos que se hicieron fue para el cumplimiento de la profecía, ¿no? Tal y como lo detalla ahí. El mismo, como dice en Isaías, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cabe enfatizar que algunos reducen la interpretación de este texto solo a enfermedades físicas. Otros lo reducen solo a enfermedades espirituales, pero Mateo citó aquí esta lectura porque la idea es el poder de Dios sobre la totalidad de la vida. Dicho de otra manera, Jesús no solo cargó con la culpa, sino también con la maldición del pecado. Este versículo, como nuevamente yo les mencioné, no deja a exento a los cristianos de padecer enfermedades. Es por ello que no se puede encerrar este pasaje de que tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. No se puede interpretar solo de manera física, porque como sabemos, nosotros los cristianos también nos enfermamos. Y es más, incluso en la Biblia nosotros leemos personas que se enfermaron. Por ejemplo, yo aquí voy a necesitar para poder buscar un poco más. Brigitte, ¿puedes buscar por favor el libro de Hechos, capítulo número 9, del verso 36 hasta el 37? Todavía no lo leas, solo tenlo ahí. Hechos 9, 36 a 37. Ya. Víctor, por favor, busca Gálatas, capítulo 4, verso 13. Gálatas, capítulo 4, verso 13. Verso 13. Lincoln. Sí, ya me quito con Ariana. Lincoln, por favor, busca Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, del verso 25 al 27. Y a petición de Michael, Ariana, por favor, busca Primera de Timoteo, del capítulo 5 al 23. Ya, todo capítulo, te lo repito, Ariana. Ajá, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Ya. Lincoln, ¿ya lo tienes también el tuyo? No lo leas, solo te pregunto, ¿lo tienes ya? Te lo repito, Filipenses 2. Sí lo sé, pero lo estoy buscando. Ya, me avisa cuando lo tenga. Filipenses 2, verso 25 al 27. Brigitte, ¿ya lo tienes? Todavía no lo leas, ¿ya lo tienes? Sí. ¿Y Víctor, ya tienes el tuyo? Ya. Ariana, ¿ya tienes el tuyo? Ya, perfecto. Me avisas, Lingo, cuando lo tengas. Ya lo tienes, ya. Entonces sí, ahí en ese orden que yo les di, los van leyendo, por favor.
Brigitte, termina de leer Brigitte, empieza Víctor, termina de leer Víctor, empieza Lincoln, termina de leer Lincoln y termina Ariana, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, Brigitte, ¿puedes empezar, por favor? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ya. Lo Ya, mi mismo turno. sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Ese dice Gálatas 4:3, 13. 13, te puse Sí, 3. ajá. Ah, ya, perdón, Perdón. es 13. Ya, listo. A ver, 13, aquí está. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Ya, perfecto, eso lo dice Pablo, ya. Lincoln, Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, si estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. gracias, Lincoln. Ariana, La primera de Timoteo 5:23 sí. dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero era Perfecto. ese, ¿verdad? Sí, ese era, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, a la luz de que todo lo que hemos leído, ¿no? De estos 4 pasajes, vemos que los cristianos también se enferman. Entonces sería quizá un poquito contraproducente poder encerrar de manera literaria ese pasaje que menciona, o esa profecía que menciona, que se menciona en Mateo, ¿no? Acerca sobre Isaías, ¿no? Sino que también da a entender acerca sobre esa enfermedad espiritual de la cual todos nosotros padecemos, ¿no? Que es el pecado. Entonces, bueno, ya sabiendo y habiendo estudiado todas estas sanidades, aquí viene algo muy interesante también. Nosotros, como les decía, no estamos exentos de alguna enfermedad. No estamos inmunizados para que andemos por ahí sin prestar cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Y esto también engloba el hecho de cómo nosotros nos dirigimos. Acuérdense que incluso hay pasajes de la Biblia que mencionan que todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser como para el Señor. Y ahí entra también el cuidado que nosotros tenemos que tener para nuestro propio cuerpo. Y enfatizándolo más, el cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar. De quizás llevar una dieta balanceada, de quizás poder implementar en nuestra rutina alguna actividad física, no lo sé. Pero debemos prestar atención a lo que nosotros tenemos como por misión también de cuidar nuestro propio cuerpo. Y quiero narrarle una historia, eh, se las voy a leer, que era de Roger Olson. Este era un doctor en estudios religiosos, procedente de una familia cristiana pentecostal. A sus 2 años y medio falleció su madre de un daño al corazón causado por la fiebre reumática con apenas 32 años de edad. Por consiguiente, Olson a los 10 años contrajo faringitis y se enfermó mucho. Su familia creía que Dios sanaba por medio de la oración y los médicos eran un último recurso para ellos, pero lo llevaron a un osteópata que le recetó penicilina. Lastimosamente, su madrastra tiró la receta a la basura porque ella pensaba, no creo que necesites esto realmente. Bueno, lastimosamente una semana más tarde se le desarrolló una fiebre reumática, tal como le había sucedido a su madre. Estuvo enfermo entrando y saliendo de los hospitales 3 meses. La fiebre reumática atacó las válvulas de su corazón. La mayoría de los pacientes terminan necesitando una operación para reemplazarlas.
algo que aún no existía cuando falleció su madre. Por consiguiente, su iglesia se enteró de lo que estaba padeciendo, y fueron los ancianos de la iglesia a ungirle en aceite y oraron por él. Horas más tarde, Olson fue a su examen semanal, y el médico le dijo: yo no oigo ningún soplo en el corazón. Posterior a ello, el examen de sangre para ver el nivel de inflamación estaba completamente normal. No tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, y aquí viene la parte que yo resalto de esta historia. A él le preguntaron qué pensaba de la receta que echó su madrastra, y él respondió: a mí no me parece que la mejor manera de enfrentar algo así sea decir: Dios me va a sanar, así que todo lo que voy a hacer es orar. Por lo general, Dios obra por medios naturales. Él espera que nosotros hagamos uso de los dones que nos ha proporcionado, como los medicamentos y la tecnología. De lo contrario, eso sería como esperar que cayera maná del cielo cuando hay una tienda de víveres en la esquina. Esta historia realmente engloba lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. A veces nosotros, no puedo decir quizás sea el caso de alguno de ustedes, pero a veces nosotros esperamos eh, o ansiamos algún tipo de milagro cuando ni siquiera nosotros recurrimos a algún tipo de tratamiento, algún tipo de proceso. Precisamente actuamos como la madrastra de Olson, que decía: bueno, Dios te va a sanar, así que solo oremos, oremos, no acudamos a nada, solo oremos. Y tras que le dieron el medicamento, ella cogió y lo arrojó. Creo yo que fue un acto de misericordia debido a que él no tenía las posibilidades de autoridad sobre su propia vida. Creo yo que fue una de las misericordias que Dios hizo y obró a través de esa sanación, porque quizás no tenía el poder sobre su persona, ¿no? Por así decirlo, era un niño apenas de 10 años. Pero nosotros ya tenemos más de 18 años, creo que aquí no hay nadie menor a 18 años, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay nadie. Entonces ustedes, amigos míos, ya tienen esa mayoría de edad para poder tomar decisiones en base a su salud. Y es como lo que dice esa conclusión de este relato, a esa respuesta que le hicieron a Olson, es muy oportuna, ¿no? A nosotros pensar que solo tenemos que orar para poder tener algo sin esforzarnos, es como decir, eh, esa analogía que él usa, ¿no? Es como esperar o desear que caiga maná del cielo cuando tienes una tienda en tu esquina. Eh, Creo yo incluso podríamos llegar a decir que sería como tentar al mismo Dios. Cuando vemos, por ejemplo, nosotros, cuando Satanás, esto ya incluso ya lo hemos visto aquí en una de las anteriores prédicas, es como Satanás le dijo a Jesús: lánzate del pináculo, y que el Señor igual te va a recoger, ¿no? Y Jesús le responde: no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces, vemos cómo es importante que nosotros tengamos cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y quiero incluso motivarlos a eso, amigos. Y aquí viene otra parte. Nosotros vemos o sabemos que Dios, bueno, utiliza estos procesos, estos medicamentos, esta tecnología. Pero yo quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios se sigue manifestando de manera milagrosa hoy en día? ¿O solo está usando la medicina? ¿O solo está usando la tecnología? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quiera hablar? Yo creo que sí. Así que, Y yo creo que siempre va a ser. O sea, tu pregunta. ya. Sí, pero lo que falla mucho es la fe. O sea, Creo ¿tú sí que crees sí, que Dios sigue obrando de manera milagrosa hoy en día? sí. Ok. Yo iba a decir que diste tres opciones y que considero que Dios usa las tres porque pues Él puede ser capaz de manifestarse en cualquier cosa o utilizar la ciencia o simplemente sin necesidad de pronto de, por decir, de una quimioterapia, Dios puede sanar a alguien de un cáncer, pero también hace uso de eso. Por algo es que Dios permite que hoy en día hayan profesionales en diferentes áreas para eso y pues Dios se manifiesta a través de esas personas y en ese caso igual sigue siendo un milagro, solo que por decirlo De forma indirectamente. indirecta. Ujú. Ajá, exactamente. Perfecto. Gracias, Ariana, y gracias, Dankini. ¿Alguien más que quiera quizás opinar, decir lo contrario, que no sé, no, alguien quisiera opinar otra cosa distinta? Puedo decir que la fe activa el poder de Dios.
la fe que uno tiene. Ya, gracias, Lincoln. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo también. Yo creo que también Dios pone como pensamientos en nosotros por ejemplo, yo cuento una anécdota que nos contó una profesora una vez, que ella, em, ella no, casi no le gustaba ni ir a médicos ni nada, pero un día ella decidió hacerse un chequeo completo en exámenes de todo su cuerpo, pero solamente porque se le vino a la mente. Y fue y se hizo exámenes de sangre y todo, y le salió que tenía tiroides. Entonces ella, el médico le dijo de que, o sea, que qué bueno que se haya hecho los exámenes porque estaba a tiempo de tratarlos, que si hubiese sido más avanzado podría agravarse mucho. Entonces yo creo que Dios pone en nosotros como esos pensamientos para que nosotros nos cuidemos o nos pongamos pilas. Sí. Gracias, Daniela. Muy oportuno. Bueno, efectivamente, ¿no? Quiero leerles yo algo. Bueno, Lee Strobel, para su libro El caso de los milagros, él solicitó una encuesta científica nacional que se realizó en el país de Estados Unidos, ¿no? La institución que lo realizó se llama Barnard Research. El error de la muestra era de más o menos 3.1 percentiles a un nivel de seguridad del 95%. Una de las preguntas que más a mí me llamó la atención por su respuesta, por cierto, esta encuesta fue realizada en el año 2015 cuando se empezó a escribir este libro y publicada en el año 2016 por la misma institución. Entonces, el resultado que llamó más mi atención fue la respuesta de que dos de cada cinco adultos estadounidenses, es decir, el 38%, dijeron haber tenido una experiencia que solo podrían explicar como un milagro de Dios, lo cual significa que un asombroso total de 94.792 millones de estadounidenses están convencidos de que Dios ha realizado por lo menos un milagro para ellos, ¿no? E incluso, si nosotros, Lee Strobel dice, incluso si se desechara las ocasiones en que se trataba simplemente de una coincidencia, por muchas que éstas fueran, sin duda alguna, no deja de ser un sorprendente número de sucesos aparentemente sobrenaturales. Por otro lado, Craig Kinner, voy a narrarles un poco su historia. Él creció como un hijo de un sastre y un artista en una pequeña comunidad de Ohio. Se ajustaba claramente a la definición de precoz que da el diccionario. A los 13 años estaba leyendo Platón. Y ya para entonces se calificaba a sí mismo de ateo. Él decía que cuando tenía 9 años, su madre le preguntó si creía en la vida más allá de la muerte. Le contestó que no. Ella le respondió que tampoco, y citó una encuesta según la cual la mayoría de los intelectuales no creían precisamente en la vida después de la muerte, ¿no? Y él se sintió aprobado, pero tampoco le encontraba significado ni propósito alguno a la vida, lo cual correspondía bien a su cosmovisión. Él decía que Platón me hizo pensar en la inmortalidad del alma. Yo no quería quedarme apagado para siempre, pero pensaba que si podía hallar la inmortalidad por medio de Dios, ¿por qué me habría de amar Él? Yo no era una persona amorosa, era totalmente egoísta y lo sabía. Además, el cristianismo no me pareció creíble. Pensaba, ¿y si algún día encontrara que hay un Dios, se lo entregaría todo? Pero el 80% de las personas que viven en esta nación se declaran cristianas y sin embargo no le entregan a Dios todo lo que son. Solo viven como si esta fuera la única vida. Me daba la impresión de que la mayoría de los que se llamaban cristianos en realidad no lo creían. Eso es duro, ¿eh? Lo que él dice. A los 15 años, un día iba caminando de regreso a su casa después de su clase de latín, cuando dos bautistas fundamentalistas lo arrinconaron. Le preguntaron dónde iría cuando muriera, o sea, dónde iría cuando muriera, y comenzaron a decirle cómo podía ser salvo a la luz de la Biblia. Después de un largo intercambio de palabras, les dijo, miren señores, yo les he estado siguiendo la corriente, pero ustedes me están diciendo cosas sacadas de la Biblia. Yo no creo en la Biblia.
Soy ateo, me tiene que dar algo que no sea de la Biblia. Estaba claro que no tenían nada. Así que les lancé mi gran pregunta. Si hay un Dios, ¿de dónde vienen los huesos de los dinosaurios? Pues ya se van a hacer ateos por esa pregunta ustedes, ¿ah? Él se sonrió. Eh, lo estaba tratando de dejar mudos, sin respuesta. Uno de ellos les dijo, el diablo los puso ahí para engañarnos. Entonces fue cuando él les dijo, eso es ridículo, yo me voy aquí. Mientras se daba la vuelta para irse, uno de ellos les dijo, estás endureciendo tu corazón contra Dios, y cada vez que hagas eso, te va a ser más difícil arrepentirte. Al final vas a arder en el infierno para siempre, le dijo. Qué manera de terminar. Él le dijo, bueno, dice, es un buen ejemplo de evangelismo amistoso. Pero hay algo que pasa en ese mismo día. Y sin embargo, mientras seguía rumbo a casa, sintió la convicción del Espíritu Santo. Pasó frente a una iglesia católica y vio una cruz encima del campanario. Él sabía lo que es la Trinidad y se preguntó si no lo estaría mirando desde allí, o sea, si la Trinidad no lo estaría mirando a él desde allí. Finalmente llegó a su cuarto, donde comenzó a discutir consigo mismo. Esto no puede ser cierto, pero ¿y si lo es? Y entonces lo sintió. Dice que sintió la misma presencia de Dios, allí mismo, en ese mismo momento, en su cuarto. Él había estado deseando unas evidencias empíricas, pero en vez de dárselas, Dios le dio otra cosa, la evidencia de su presencia. Así que no fue la apologética la que lo alcanzó. Su cerebro se tuvo que poner a la altura después de aquello. Sencillamente se sintió abrumado ante la presencia palpable de Dios. Era como si alguien estuviera allí mismo, en su cuarto con él, y no era algo que él estuviera generando, porque no era forzosamente lo que él estaba deseando. A partir de allí, él creyó en Cristo, y tal como él lo había razonado antaño, ¿se acuerdan cuando él dijo? Dice, si creo que hay un Dios, yo le voy a entregar absolutamente todo si es que lo hay. Bueno, él lo cumplió y precisamente él lo hizo. Tiempo después, él escribió en una disertación en la Universidad de Duke, él escribió un doctorado en filosofía sobre el Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo en 1991. Le hicieron falta más de 100 páginas solo para hacer la lista de las fuentes que había consultado. Hoy hacen falta 85 páginas para presentar la lista de todos sus libros, premios, artículos eruditos y populares conferencias dadas en distintas partes del mundo. Solo por mencionar dos de sus libros, está el comentario al libro de los Hechos con 4.500 páginas en 4 volúmenes, cerca de 3 millones de palabras repletas de erudición. En vista, esta obra fue en vista del escepticismo de las personas porque decían que los milagros relatados en el libro de Hechos no eran reales. Entonces, bueno, él impulsado a eso, bueno, de indagar, ¿no? Si realmente era o no era cierto, él escribe todo este comentario del libro de Hechos. Y es una obra eminente, dicho sea de paso. Y aparte escribió otro libro, que es precisamente el libro de los milagros, que era un compendio catalogado como uno de los libros más mayormente argumentativos en estos tiempos contemporáneos a favor de los milagros. Y a continuación voy a relatarle dos casos, para no extenderme mucho. Bueno, Kinder entrevistó personalmente a Bárbara, a quien le fue diagnosticada una esclerosis múltiple progresiva en la clínica Mayo, así se llama la clínica Mayo. Él confirmó los hechos con 2 médicos que la trataron. Hay numerosos testigos independientes en cuanto a su dolencia, además de existir historias de médicos de años. De hecho, 2 de sus doctores se quedaron tan atónitos con su caso que han escrito acerca de él en libros. Uno de estos médicos es el doctor Harold Adolf, cirujano certificado que llevó a cabo 25.000 operaciones en su carrera. Declaró, Bárbara se encontraba entre los pacientes con menos esperanza de curar que yo había visto en mi vida. Otro médico, el doctor Thomas Marshall, internista durante 30 años hasta su jubilación reciente, describió a Bárbara como una gimnasta en ciernes en la escuela de secundaria que tocaba la flauta en la orquesta, pero comenzaron a aparecer los síntomas. Tropezaba, se golpeaba contra las paredes y no podía alcanzar los anillos en las clases de gimnasia. Por último, después se empeoró su estado. Se confirmó el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva por medio de intervenciones en la espina dorsal y otras pruebas de diagnóstico. Después de examinar detalladamente su caso, los médicos de la clínica Mayo consideraron que aquel nefasto diagnóstico, el pronóstico no era bueno, dijo Marshall.
Durante los 16 años siguientes, su estado se siguió deteriorando. Se pasaba meses en los hospitales, muchas veces por neumonía después de no haber podido respirar. Un diafragma se le paralizó, lo cual hacía que uno de sus pulmones no pudiera funcionar. El otro pulmón operaba menos del 50%. Se le insertó un tubo en la traqueotomía del cuello y se le bombeaba oxígeno por él desde unos depósitos que estaban en su garaje. Perdió el control sobre la orina y los intestinos. Se le insertó un catéter en la vejiga y se realizó una ileostomía con una bolsa unida a ella para recoger los desperdicios de su cuerpo. Quedó legalmente ciega, incapaz de leer. Solo podía ver los objetos como sombras de color gris. Hubo que insertarle también un tubo en el estómago para alimentarla. Tenía el abdomen grotescamente inflamado debido a que los músculos de sus intestinos no funcionaban, expresó Adolf. Ya para entonces necesitaba el oxígeno continuamente y los músculos y las articulaciones se le contraían y se deformaban porque no los podía mover ni hacer ejercicios con ellos, dice Marshall. Mayo, o sea, la clínica, era su última esperanza, pero tampoco ellos tenían recomendaciones sobre la forma de ayudar a detener esa enfermedad progresiva y devastadora, excepto orar para pedir algún milagro. Ya en el año 1981, llevaba 7 años sin poder caminar. Estaba confinada a una cama con el cuerpo torcido como un garabato y en posición fetal. Tenía las manos dobladas de forma permanente, hasta el punto de que los dedos casi tocaban las muñecas. Sus pies estaban inmóviles, doblados hacia abajo. Marshall explicó a su familia que solo era cuestión de tiempo antes de que falleciera. Ellos estuvieron de acuerdo en no hacer nada heroico, incluyendo la resucitación cardiopulmonar o más hospitalización, para mantenerla viva. Eso solo habría servido para posponer lo inevitable. Bárbara comenzó a recibir atención terminal en su hogar, con una expectativa de vida menor a 6 meses. Un día alguien llamó a la estación de radio del Instituto Bíblico Moody en Chicago y relató la historia de Bárbara. Así que se lanzó al aire una petición a los radios oyentes para que oraran fervientemente por ella. Unos 450 cristianos se escribieron a la iglesia de ella diciendo que estaban presentando a Bárbara en oración ante el Señor. En el domingo de Pentecostés de 1981, la visitó su tía para leerle algunas de las cartas en las cuales las personas ofrecían oraciones por su sanidad. Se les unieron 2 amigas. De repente, durante un momento de la cama en la conversación, Bárbara oyó una voz varonil que hablaba desde detrás de ella, a pesar de que no había nadie más en aquella habitación. Las palabras eran muy claras y elocuentes, decía con gran autoridad, pero también con gran compasión, escribía Marshall. La voz le dijo: hija mía, levántate y anda. Una de las amigas de Bárbara notó que ella se estaba agitando. Le tapó el hueco del cuello para que pudiera hablar. Yo no sé qué van a pensar ustedes acerca de esto, les dijo Bárbara, pero Dios me acaba de decir que me levante y que camine. Sé que fue Él realmente. Corran y díganle a mi familia que venga. Los quiero aquí con nosotros. Sus amigas salieron corriendo y le gritaron a su familia: vengan rápido, vengan rápido. Marshall describe lo que sucedió después. Bárbara se sintió obligada a hacer enseguida lo que se le había indicado de forma divina, así que literalmente saltó de la cama y se quitó el oxígeno. Estaba de pie sobre sus piernas, que no la habían sostenido por años. Le había vuelto la visión y ya no le costaba trabajo respirar, a pesar de no tener puesto el oxígeno. Sus contracciones habían desaparecido y podía mover con libertad los pies además de las manos. Su madre entró corriendo al cuarto y cayó de rodillas, tocándole las pantorrillas de Bárbara. «¡Tienes músculos otra vez!», exclamó. Su padre entró, la abrazó y la levantó con fuerza para bailar con ella un vals alrededor de la sala familiar, dice Marshall. Todos pasaron a la sala de estar para hacer, en medio de lágrimas, una oración de acción de gracias, aunque a Bárbara se le hacía difícil quedarse quieta. Al día siguiente, Bárbara fue a la oficina de Marshall para hacerse un examen. Viéndola en el vestíbulo caminando hacia él, recuerda: yo pensaba que estaba viendo una aparición. Nadie había visto nada como aquello hasta en ese momento. Él le dijo a Bárbara: esto es médicamente imposible, pero ahora estás libre para salir a gozar tu vida. Unos rayos X del pecho que le hicieron aquella tarde arrojaron que sus pulmones ya estaban perfectamente normales y que el pulmón colapsado estaba totalmente extendido. Los intestinos que habían sido preparados para descargar los intestinos que habían sido preparados para descargar por la pared abdominal fueron reconectados con normalidad, dice Adolf. Finalmente quedó restaurada
a una salud total. Bárbara ha vivido ya 35 años sin que su enfermedad haya vuelto a aparecer. Posteriormente se casó con un ministro y siente que su llamado a la vida consiste en servir a los demás. Ambos médicos se maravillan ante su extraordinaria recuperación. Nunca habían presenciado nada como eso, ni tampoco después. Y eh, consideró que un privilegio muy especial haber podido observar cómo la mano de Dios realizaba un verdadero milagro, dijo Marshall. Adolf concluyó diciendo, tanto Bárbara como yo sabíamos quién lo había sanado. Entonces, esto es una historia que se me dio necesario poder narrarles a ustedes, que está bien argumentada, por cierto, acerca de cómo Dios sigue obrando a través de milagros, a través de cosas o medios sobrenaturales que no tienen ninguna explicación alguna. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Qué pasa cuando estás padeciendo y tu única esperanza es como de aquel leproso de llegar a Jesús y que te toque y te sane? ¿Qué pasa cuando no sientes una respuesta? Aquí también le traje otra historia para contarle. Es muy interesante esta historia y para mí representa una gran reflexión para nuestra vida. Douglas conoció a su esposa a los 30 años. Su nombre es Rebecca. Se conocieron en el recinto universitario de Eugene, Oregón. Ella era escritora y editora, y él era ministro en el recinto. Él describía a su esposa como una mujer tímida, lista, amante de los libros, profunda, con un excelente sentido del humor y atractiva, pianista y cantante. Además, los dos estaban interesados en las mismas cosas, especialmente en la apologética y la relación del cristianismo con la cultura y el arte. Decía que Rebeca era elegante como escritora e ingeniosa como editora. Recordaba que marcó un breve párrafo a un artículo que él estaba escribiendo y puso al margen una falta gramatical y dos frases hechas. Siempre mejoraba lo que él escribía. Él decía que Rebeca les añadía claridad a los escritos. Era la palabra perfecta, el giro correcto en una frase. Le encantaba el lenguaje. Podía escribir oraciones magníficas que fluían a lo largo de 60 palabras o más. Lastimosamente, años después de que se casaron, le diagnosticaron fibromialgia. Era un diagnóstico relativamente nuevo en aquel entonces. Algunos médicos no sabían qué hacer con él. Se intentó con terapias alternas, pero nada le ayudó gran cosa. Con el tiempo, Rebeca empezó a olvidar las cosas y tenía confusiones. A ese punto no sabían si se trataba de las primeras etapas de un deterioro mental o qué estaba sucediendo. El suceso que más le preocupó a Douglas fue cuando Rebeca estuvo en la peluquería donde había estado ya docenas de veces y no pudo encontrar el camino de vuelta a casa. Tuvo que reportarla como persona perdida en la policía. Él escribe esa noche como algo horrible. Otro suceso fue cuando ella fue al dentista y después, cuando ella volvió a su auto, no sabía cómo echarlo a andar. Hasta llegó a olvidar cómo hacer funcionar los limpiaparabrisas del auto. Cada vez presentaba dificultad al andar en la computadora. De hecho, Douglas le había regalado una computadora mucho más fácil de usar, pero sin éxito alguno no pudo manipularla. Ellos pensaban que todo aquello era una confusión ocasionada por la fibromialgia, pero cada vez era peor. Un neurólogo creyó que era una deficiencia mental semejante a la depresión y estuvo tratándola durante un año, pero no hubo mejora. De hecho, se puso peor. Pasado el día de enamorados del año 2014, Douglas tuvo que llevar a Rebecca a la sala de emergencias con una depresión aguda. No se podía levantar de la cama, básicamente. No podía hablar. El psiquiatra la puso en la unidad de salud de la conducta en un hospital al extremo opuesto de la ciudad. La ataron y se la llevaron en una camilla. Se veía desolada. Estuvo hospitalizada 5 semanas. Douglas la visitaba eh, todos los días. Para él era increíblemente triste verla en aquella unidad psiquiátrica, deambulándola sin rumbo, confundida y desconcertada. Al final no era capaz siquiera de firmar los papeles para que le dieran de alta. A ella la diagnosticaron con afasia primaria progresiva. La afasia es la dificultad para encontrar las palabras, sobre todo los nombres, lo cual es trágico debido a lo mucho que ella amaba el lenguaje y la escritura, como les relataban antes. Justamente una mañana bajó al primer piso porque no podía encontrar ningún cepillo de pelo y no podía recordar cómo se llamaba ese objeto. Douglas dice que ella tenía que hacerle gesto y apuntaba a su cabello para poder descifrar que era realmente un cepillo de cabello que necesitaba.
días posteriores ya ni siquiera podía manejar o manipular un celular. La afasia es una enfermedad progresiva, comienza en el lóbulo frontal del cerebro y se va moviendo hacia atrás, que es lo opuesto a lo que hace el Alzheimer. Uno pierde el uso de las palabras y después sus funciones de ejecución, la capacidad para analizar y realizar tareas. Lo que es particularmente cruel en esta enfermedad es que se va perdiendo con lentitud el uso de la mente y no se da cuenta de que lo está perdiendo. Por lo general, los pacientes de Alzheimer pueden hablar hasta el final, aunque tal vez no sepan lo que están diciendo. Pero con esta enfermedad las palabras fallan desde el principio. Lo típico es que la persona fallezca dentro de los 5 a 10 días, 5 a 10 años, perdón, de iniciarse su dolencia. Como yo les decía, en ella no se presentó ni un acto de sanación. Y Douglas concluye lo siguiente, porque le preguntaron, bueno, ¿y Dios qué piensa, no, acerca sobre esto? Porque él dice que incluso llegaba momentos, ellos estuvieron dice, mucho tiempo orando y ayunando y no recibieron nunca respuesta por parte de Dios, solo recibieron silencio. Y él incluso llegaba a decir, no, él no dudó de su fe, jamás, él relata, ¿no? Sino que él llegó a decir que sentía un odio por Dios. Él expresaba incluso a Dios que llegaba momentos en que él sentía odio hacia Dios. Y obviamente por ahí consigo mismo oraba para que el Señor pudiera darle fortaleza. Y él concluye con lo siguiente: Dios recibe la gloria de una manera u otra. Él recibe la gloria cuando alguien es sanado milagrosamente y también la recibe cuando alguien desarrolla su fidelidad y su carácter por medio del sufrimiento. Aquí vemos otro caso donde realmente no sucede nada positivo. E incluso él cataloga como algo, él describía, ¿no? Cuando le preguntaban cómo él se sentía, y él dice que se sentía muy cansado ya. Y que cuando su esposa le preguntara, y había momentos donde su esposa le preguntaba, bueno, y que todo va a mejorar, le preguntaba a él, y él dice que le había prometido nunca ser fantasioso, ¿no? Sino que le decía la verdad que y las cosas iban a ponerse un poco más difíciles. Incluso le llegó a decir, eh, todo está mal. Y cuando le preguntó, ¿cómo estás? Y él le respondió, todo está mal. Pero él le decía que la única esperanza que lo mantenía a ellos firmes y juntos es saber que en el nuevo mundo estas cosas no iban a pasar. Y que en el nuevo mundo, donde realmente venga Jesucristo a habitar, no van a existir las enfermedades, ni los dolores, ni el llanto, ni nada. Y esa era la única esperanza que ellos tenían para poder soportar esa situación. Y quiero terminar con esta pregunta. Se menciona que Tom Doyle, un misionero en la parte oriental, dice que cuando una persona va a recibir a Cristo, teniendo en contexto teniendo en mente el contexto cultural de los musulmanes, porque él especialmente era un misionero de allá, dice que le hacen dos preguntas a aquellas personas que quieren convertirse al cristianismo, sabiendo que ellos son ocasión de persecución, muerte, de aflicción, de menosprecio, de burla, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas dos preguntas quiero hacerte a ti esta noche. La primera es, ¿estás dispuesto a sufrir por Jesús? Esa es la primera pregunta. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús? Y la segunda pregunta que ellos le hacen a los nuevos integrantes del cristianismo allá en la parte oriental es esta. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Dice que el deseo de él era que estas dos preguntas se puedan implementar en todo el mundo, porque es lo que encierra la mente seguir a Cristo. Y es que seguir a Cristo encierra eso, a que tú tengas que morir. Si tú no mueres, sencillamente no puede vivir Jesús en ti. Si tú no estás decidido a morir, no esperes que Jesús se manifieste en tu vida, porque no lo va a hacer. Porque sencillamente tú sigues amando más estar lejos de Jesús que cerca de Jesús. Y por más que pases horas, quizás escuchando una bonita conferencia o asistiendo a una iglesia cada domingo de manera disciplinaria, si tu corazón está lejos de Jesús, de nada sirve eso, amado. El mismo Jesús dijo, de cierto les digo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es una gran verdad. Es el deseo de mi corazón de que ustedes puedan responder a estas dos preguntas. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús? ¿Estás dispuesto a morir por Jesús?
Si tu respuesta es positiva ante estas dos interrogantes, seguramente hay gozo en el cielo porque tú te has arrepentido. Y cuando tú mengúas, cuando tu yo mengúa, cuando tu ser mengúa, cada vez podrás ver la excelencia y la preeminencia y el poder de Cristo en tu vida. Los milagros existen para mí. Puedo concluir yo con eso a través de lo que yo he podido leer, de lo que yo he podido investigar. Si yo creo realmente que hay un Dios todopoderoso, como yo le citaba a Timothy Keller, pensar de que Dios puede hacer un milagro, para él no sería nada fuera de lo común. Él podría hacerlo si él lo deseara. Pero hay momentos en los cuales nosotros no recibimos respuesta, pero a través de eso también Dios se gloria. Dios se gloria a través del carácter y la firmeza que puede desarrollar una persona en sufrimiento. Si esas personas no estuvieran aquí, quizás muchos de nosotros no estuviésemos aquí confesando nuestra fe a Cristo. Porque gran parte también de ese padecimiento, de esas personas que padecieron, es que nosotros estamos aquí gozando de esa bendición de escuchar de la palabra de Cristo. Es gracias a eso también. Entonces, amados, este es el mensaje que yo puedo compartir esta semana, de que podamos realmente creer en ese Dios todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Claro que Dios actúa a veces de manera en que nosotros no vamos a entender al momento, y quizás nunca podamos entender algo que Él haya decidido en nuestra vida, tal y como dice en Isaías 55:8 parece. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Habrán cosas que quizás, amados, no vamos a entender, pero bueno, tenemos que tener la fe, eso es la fe, certeza de que Dios sigue obrando y que todo sigue estando bajo su control. Así que vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo, ¿vale? Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bueno, Padre amado, Señor, te doy las gracias, Padre, porque siempre cuando uno va a predicar y uno va a hablar algo, siempre la palabra lo confronta a uno mismo. Y vaya que tú me has confrontado grandemente. Este ha sido un estudio nuevo para mí y he podido ver tu gracia y tu perfecta voluntad en medio de cada caso. Me has hecho derramar muchas lágrimas a través de cada lectura que leí, cada suceso que pude yo contemplar. Y sin duda alguna me estremece porque veo tu obra y tu poder. Y no solo en esos sucesos o en esas vidas, sino que veo tu poder en mi vida, Señor. Porque nada de lo que yo soy ahora eh, hubiese llegado a suceder si tú no hubieses obrado en mí. Así que realmente, Señor, yo considero que la manera en cómo tú me salvaste y lo que tú estás haciendo ahora, eh, todo, absolutamente todo te lo debo a ti. Y yo oro, Señor, para que tú puedas hablar a los corazones de estos jóvenes, Señor, y puedan realmente buscarte de manera sincera, eh, de manera de querer llenarse de ti, Señor. No solo para poder cumplir con los líderes o porque ahí está una persona que me gusta, o porque, ok, paso un buen tiempo, me río, me divierto, es un grupo muy chévere. No solo por eso, Señor. Claro que eso es bueno, pero no solo por eso, Señor. Mi deseo es que ellos te busquen, más allá de este sábado, de un día a la semana, es que ellos puedan tener una relación íntima contigo. Porque eso es lo que nos va a mantener 24/7. No es solo un día a la semana. Yo deseo, Señor, que tú los muevas a ellos, a que puedan leer tu palabra, a que puedan indagar en ella, a que puedan hacerle preguntas al texto, a que ellos puedan llenarse de ti y sobre todo que puedan confiar y depositar su fe en ti, a pesar de las cosas que podamos pasar, de los momentos duros que estamos viviendo ahora, tanto económicamente, políticamente, en el ámbito de la salud. Y a pesar de todo eso, Señor, que la fe de ellos se mantenga en ti, que tú seas la base de todo, Señor. Guíalos a cada uno de ellos y bendícelos, Señor, y muéstrate ante ellos, Señor. Te doy gracias y que toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti.
Oro en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, chicos, el punto de ahorita que vamos a tocar